Aquí se habla con café y con risa al final. La elección presidencial del 2024, la elección donde hubo el fraude electoral que le arrebataron la victoria a la oposición. Si no piensas como yo, tranquilo, no pasa nada. Se conversa con respeto y se baila igual, papá. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de La Guachafa. Hoy vamos a comentar, el programa va a ser un poquito lento, pesado. Vamos a estar comentando los datos, algunos datos duros de la herencia que está dejando en Venezuela la peste roja, el socialismo del siglo XXI, luego de más de un cuarto de siglo, destrozando la infraestructura del país, destrozando todas las instituciones y destrozando el alma nacional de Venezuela, ¿no? Como les comento, un programa que puede ser un pelín pesado, porque la idea en todo caso es que abra un poco el hambre de información sobre lo que ha ocurrido. Nos vamos a estar concentrando en el periodo que arrancó en el 2019 y más o menos hasta el 2024, 2025, que es donde más o menos hemos podido conseguir algo de cifras, ¿no? Hay que partir en el tema de la cifra de una realidad. Una de las características institucionales del chavismo es la ausencia de cifras oficiales, la opacidad de las cifras, la opacidad de la acción de gobierno. Para entenderlo, como hemos más o menos repetido en algunas oportunidades, hemos venido repitiendo, Venezuela es un país que no tiene ley de presupuesto desde el 2016. Desde hace 10 años en la Asamblea Nacional no sanciona una ley de presupuesto. Entonces, evidentemente eso nos da un tono de una nota de cómo se ha venido manejando la cosa, ¿no? Chávez creó fondos parapresupuestarios en paralelo al presupuesto nacional desde casi el inicio de su gobierno. Es decir, en la ausencia de presupuesto o la inobservancia de los presupuestos no es un tema novedoso, no es un tema de Maduro, es un tema que ya viene desde el inicio prácticamente del chavismo. El Fonden, bueno, básicamente para manejar esos fondos extraordinarios que entraban sin pasar por ningún tipo de control ni previo ni posterior de la Asamblea. Es decir, eso fue más o menos una de las características de esa administración, manejar esa vaina como si fuera una finca. Bueno, ni siquiera como una finca, porque si Chávez hubiera tenido una finca, eso le hubiera generado algún tipo de antecedente, algún tipo de experiencia administrativa, pero Chávez la verdad es que llegó a la presidencia, como todo el mundo sabe, sin ningún tipo de experiencia previa en el manejo o en la administración de ningún tipo de actividad, ¿no? Las cifras que hay, las pocas cifras oficiales no son confiables, algunas son claramente cifras que vienen puyadas. Por lo tanto, los datos que estamos tomando son datos que vienen de agencias multilaterales, en su gran mayoría. Al final del programa vamos a hacer, si no se pone muy largo, algunas comparaciones de algunos de los índices que vamos a estar hablando son con los índices similares de otros países de la región, para tener la dimensión exactamente de cómo ha sido la realidad, cómo está la realidad del país al día de hoy, ¿no? Antes de empezar, como siempre les digo, tomen toda esta información a beneficio de inventario. Siempre hay que ir a la fuente, a la mejor fuente disponible. No se queden con la versión del gobierno, evidentemente. No se queden con la versión de economistas. No se queden, evidentemente, con esta modesta información o opinión que yo estoy dando aquí. Otra cosa, no hay que ser economista para formarse una opinión de la realidad económica. No hay que ser abogado para tener una noción de la realidad institucional del país. No hay que ser periodista, no hay que ser historiador, no hay que ser experto en carajo para que cada quien haga lo que creo yo es una obligación, que es volcarse a buscar la información, y esa quizás es una de las manifestaciones más sinceras de amor y de aprecio por el país que nos vio nacer, ¿no?
Vamos a hablar del primer índice. El primer índice que vamos a tocar es el tamaño de la economía. El tamaño de la economía la determinan los economistas a través de un índice económico llamado el Producto Interior Bruto, el PIB. Los americanos lo llaman el GDP. Este es un índice que mide el tamaño de la economía a través de la suma del valor de todos los bienes y servicios finales que se transan dentro de un territorio, en este caso un país, en un periodo de tiempo determinado, que puede ser trimestral, semestral. Aquí vamos a estar hablando del PIB anual, ¿no? Es la suma de todos esos bienes y servicios finales, ¿no? Es decir, cuántas casas se vendieron, cuántos apartamentos se vendieron. Son productos finales, no la reventa de casas usadas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a entrar rapidito al PIB en cifras redondas, en periodos quinquenales, ¿no? Vamos a arrancar en el 2000. El tamaño de la economía, el tamaño del PIB en Venezuela el año 2000 eran 70.000 millones de dólares. En el 2005 hay un brinco importante, luego de los primeros 5 años del gobierno de Chávez, y la economía crece enormemente, tiene un crecimiento enorme, a 240.000 millones. Aquí hago un primer paréntesis. Recuerden que Chávez llega al gobierno en 1999 y ese gobierno venía del gobierno de Rafael Caldera, que era un gobierno que estaba atravesando una crisis económica espantosa, producto fundamentalmente de la caída bestial del precio del petróleo. Ya vamos a explicar y vamos a dar un poco de datos sobre ese tema, ¿no? En ese primer quinquenio del gobierno de Chávez, el petróleo se dispara por una serie de factores, en su mayoría exógenos, y también porque el gobierno de Chávez decidió como política petrolera poner el énfasis en la OPEP, bajando cuotas de producción, y eso, por supuesto, al bajar la oferta y haber una demanda normal o quizás en crecimiento, bueno, los precios subieron y llegaron a niveles que ahorita vamos a comentar. En el 2010, ya 10 años del gobierno de Chávez, el PIB igual genera un crecimiento, muestra un crecimiento enorme y llega a los 410.000 millones de dólares. Otro factor importante, han pasado 10 años entre el 2000 y el 2010, el dólar también se devalúa y eso es un factor que también hay que tener presente, ¿no? Ya para final, en el 2024, es decir, a 24 años del primer año del gobierno de Chávez, el PIB cae estrepitosamente a 120.000 millones de dólares. Luego de 25 años, eso significa que en valor presente, 120.000 millones de dólares vendrían siendo, si los llevamos al año 2000, o nos retrotraemos al año 2000, vendría siendo más o menos la mitad, 60.000 millones de dólares. Es decir, la economía, luego de 25 años, no solamente no creció, sino que incluso se disminuyó comparativamente a ese año base, ¿no? Para entender el tamaño de la economía de Venezuela, para entender todos estos números, hay que tener presente, como dije, dos datos: el valor del barril de petróleo y el nivel de producción de petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente el sector petrolero en Venezuela es un sector que tiene un protagonismo enorme en el tamaño de la economía. Muy particularmente bajo estos 25 años de chavismo, donde evidentemente el resto de los sectores de la economía han sido abiertamente, directamente destruidos por el chavismo. El sector agroindustrial, el sector de la construcción privada, todos esos sectores inexistentes, el sector de la banca ha sido básicamente exterminado. Y bueno, evidentemente en un país con esas condiciones, la actividad que desarrolla y que depende de toda la economía del país, que es la petrolera, es la que tiene un mayor protagonismo. Y por eso digo que el valor del petróleo, el valor del barril y la cantidad de producción es un factor que hay que tener en cuenta cuando se hace la evaluación de esta cifra. Miren, en el tema del valor del barril de petróleo, miren este dato, una vaina impresionante. En el año de la victoria electoral de Chávez, año 98, último año del gobierno de Rafael Caldera, el barril de petróleo llegó a estar por debajo de $10. Pues llegó a estar en el orden de $9 ese año, el año 2009. En el 2010 ya tiene un brinco y llega a estar en promedio en $28. Pero en el 2008,
Luego, o 9 años después, teniendo 9 años en el poder Hugo Chávez, el barril de petróleo llega a estar en $140. Este fue el año clímax de la mayor irresponsabilidad fiscal y económica, y los mayores hechos de corrupción estatal posiblemente se hayan llevado a cabo en estos años. En el 2008 el clímax. Aquí podemos nosotros presenciar la estafa, o recordar la estafa masiva que se hizo a los fondos de la nación con el tema de los dólares preferenciales, los carpetazos Cadivi. Más de la mitad del país dedicado a meter peticiones de dólares preferenciales, y que definitivamente estrangularon como política de Estado, porque al final la política quien dictó todo el tema de dólares preferenciales no fue el sector privado, fue el sector público, el gobierno de Hugo Chávez. Y bueno, eso sumado a los regalos al exterior, a las políticas de PDVSA dedicándose a actividades que no estaban absolutamente alejadas de su negocio principal, de su core business, los intercambios petroleros con Petrocaribe en condiciones extremadamente desventajosas para Venezuela, el precio de la gasolina anclado durante décadas, a un precio que estaba muy, pero muy por debajo incluso del costo de producción. Todo eso además por diseño, para generar un negocio que quizás es el negocio de mayor, por el cual Venezuela, quizás el mayor acto de corrupción, que fue ese negocio de mantener la gasolina a esos precios, incentivando todo lo que es el contrabando de extracción de gasolina, ¿no? Todo lo que está involucrado en eso, las mafias militares forradas de plata durante décadas, ¿no? Vamos ahorita al segundo índice, el índice de población y salida de población, migración. La población total, según el Banco Mundial, para el 2024 se estimó más o menos en los 28 millones y medio de habitantes, 28.405.543 habitantes. Esto según datos de la ONU, ACNUR, etc. Ellos vinculan ese dato con el dato de la gente que salió del país, la inmigración. 6.906.690 personas contabilizadas a noviembre del 2025. Ese número es más o menos el número que ellos estiman que suma todo el proceso migratorio de paisanos venezolanos, básicamente hacia países latinoamericanos, el Caribe, Estados Unidos, y en menor número hacia Europa, ¿no? Es una de las cifras internacionales, la de esta fuente, R4E, plataforma regional, más sólidas que existen, y ellos dimensionan ese fenómeno, lo catalogan como el vaciamiento humano de un país, ¿no? Es terrorífica la expresión, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno, eso más o menos nos pone la dimensión, y es un tema fundamental porque parte del patrimonio, de alguna manera, para decirlo, de un país, por supuesto, arranca, quizás el primer recurso es el recurso humano, y hemos presenciado lo que ha pasado en ese tema, ¿no? El tercer índice es el índice de la moneda, y bueno, ¿qué podemos hablar aquí que no conozcan todos los venezolanos? Si hay una vaina que hizo el chavismo, es poner a todo el mundo pendiente de la paridad y del cambio dólar-bolívar. En esta materia no son expertos nada más los más encumbrados, los industriales, los empresarios, sino hasta las personas con los trabajos más modestos de la sociedad estuvieron vinculados a ese tema, porque básicamente el dólar era un método, una moneda de refugio, y donde podía más o menos mantenerse la capacidad de compra, ¿no? Miren esta barbaridad, para los que no, porque aunque estamos claros de toda esta situación, de repente hemos olvidado un poco, ¿no? En diciembre del año 2000, un año del gobierno de Chávez, el dólar estaba en 700 bolívares. En diciembre del 2005 estaba en 2.150 bolívares. En diciembre del 2010, estos son cortes quinquenales que no hablan, evidentemente porque la devaluación es una devaluación día a día, y cuando tú haces estas evaluaciones quinquenales pierdes totalmente la visión de
del holocausto cambiario que ha pasado. Pero en ese brinco del 2010, el dólar pasa a 4.300. Y esto es, y que realmente lo revaluaron a 4.30, producto de una vaina que llamaron la primera reconversión monetaria. Eso lo hicieron en el 2008. Le quitaron al cero, al dólar, al bolívar, una cantidad de cero. Ya voy a hablar un poco sobre eso. En diciembre del 2015, 5 años más, nuevamente en 900 bolívares. Había estado en 4.30, se devuelve a deslizar en 5 años a 900 bolívares. En diciembre del 2020, 5 años más, 1.065.938. Y recuerden que habían hecho la reconversión en el 2008 a 4.30. Y en diciembre del 2021 le vuelven a aplicar un proceso de reconversión a la moneda y lo ponen en 4.60 bolívares por dólar. Aquí la vaina, por supuesto, la mamadera de gallo sangrienta del chavismo terminó de redondear la faena, porque ahora llamaron en los bolívares y le pusieron el apellido de soberano. O sea, ahora eran 4.60 bolívares por dólar y esos bolívares se llamaban bolívares soberanos, ¿no? Anteriormente creo que le habían puesto bolívar fuerte al bolívar. Siempre le ponen, en esta revolución de cartón y de cartón piedra, siempre le ponen un apellido a las vainas, ¿no? No podía ser de otra manera. Ya en diciembre del 2022, 14.34, en diciembre del 23, 35.58, más reciente, en diciembre del 24, 49.85, y ya en marzo del 2026, ahorita el mes pasado, 445 bolívares por dólar. En conclusión, Venezuela el chavismo ha hecho 3 reconversiones monetarias. En el 2008 se le eliminaron al bolívar 3 ceros. En el 2018 se le eliminaron 5 ceros. Esa creo que fue cuando lo llamaron bolívar fuerte, no estoy seguro. Y en el 2021, bolívar soberano, se le eliminaron 6 ceros a la moneda. En total, al bolívar el chavismo lo ha devaluado, y en ese proceso de ir y venir le han suprimido a través de reconversiones monetarias un total de 14 ceros a la moneda. Otro índice, la hiperinflación. El FMI proyectó para el 2018 una hiperinflación por primera vez de 1.000.000% a fin del 2018. Un proceso de hiperinflación, pero ya a niveles olímpicos, ¿no? Entre la devaluación frente al dólar, el proceso de hiperinflación y las 3 reconversiones monetarias, el bolívar perdió evidentemente su función, la función que tiene toda moneda en un país, ¿no? Toda moneda tiene básicamente 3 funciones. La primera es ser un medio de intercambio, ¿no? Sirve para pagar, por ejemplo, ¿qué significa como medio de intercambio? Tú tienes un billete, y ese billete tiene un valor, y ese valor tiene una equivalencia por algún producto, y tú sencillamente lo cambias. Yo te doy 10 bolívares, tú me das 1 kilo de carne. Esa es la primera función, ¿no? Es una unidad de cuenta a efectos contables. Cuando tú tienes igual para tú asignarle a ese kilo de carne una contraprestación en valor de 10 bolívares, bueno, básicamente eso es lo que llaman unidad de cuenta, ¿no? El kilo de carne vale 10 bolívares y bueno, tú la reflejas de esa manera en tu contabilidad, en tu información, en tu publicidad, etc. Y la tercera función hace evidentemente la función de depósito de valor. ¿Qué significa depósito de valor? Bueno, que tú puedes tener esa moneda guardada en una cuenta bancaria y eso teóricamente te resguarda a ti de procesos inflacionarios, te permite ahorrar, etc., ¿no? De repente tú decides no comprar el kilo de carne hoy a 10 bolívares, tú lo metes en algún instrumento de ahorro, lo guardas, reserva de valor, y esos 10 bolívares se te transforman en 12 bolívares, y en ese momento tú sales y compras el kilo de carne, y eso en una economía sana, bueno, te permite de alguna manera incentivar la producción, etc., ¿no? Estos bárbaros, con la inflación, con la devaluación y con todo este proceso de despropósito que han hecho en la economía, le destruyeron el valor a la moneda y le destruyeron los 3 atributos que tendría el bolívar como moneda nacional, ¿no?
Otro índice, el índice de desarrollo humano. Este es un índice creado para medir cosas que de repente no son son elementos como que no son tan fáciles de medir de manera física, pero por ejemplo la esperanza de vida, la natalidad, el índice de natalidad, la educación, los años de escolaridad de los niños, de los jóvenes, de los adultos, el analfabetismo o el alfabetismo. En general, índices que hablan del nivel, de la calidad de vida de una población. No voy a comentar aquí esos índices porque son unos factores muy fríos que no hablan no dan mayor información. Basta con decir que en todos esos índices Venezuela está hoy en los mismos niveles, más o menos, en algunos más bajos, en algunos un poquito más abajo, pero en promedio, que los niveles que tiene el país en el 2010. Esto es realmente escandaloso porque cuando te comparas con países del entorno, en todos esos países, no solamente los países del entorno de Latinoamérica, incluso cuando te comparas en esos índices con países africanos, todos los países en los últimos 15 años han avanzado en todas esas materias y Venezuela no. Venezuela ha involucionado porque, por ejemplo, la gente ha subido la esperanza de vida. En Venezuela todos esos índices están más o menos anclados a la realidad del 2010, ¿no? Otro índice que es, bueno, evidentemente triste y es sangrante, tema de la violencia. La tasa de homicidios intencionales, según cifras del Banco Mundial, aquí por ejemplo, en esta materia la opacidad oficial es absolutamente evidente. El Banco Mundial solo reporta datos de esta serie de 1990 hasta el 2022. El último dato de la serie disponible es el 2022 y ofrece una data que establece 13 homicidios violentos por 13 muertes violentas por homicidio por cada 100.000 habitantes. Este índice está Venezuela está bastante mal. Es verdad que en países de la región hay índices similares. México tiene una altísima tasa de homicidios, Colombia también, pero hay una diferencia, ¿no? En México, con todo y el desastre que hay en el tema de seguridad pública en ese país, que es un país enorme, igual en Colombia, hay organizaciones, hay sistemas, hay institucionalidad, y eso te permite más o menos contar con cifras creíbles. En Venezuela no existe eso y por lo tanto el propio informe del Banco Mundial pone ahí una fe de ratas que dice que hay una alta opacidad en el acceso a esas cifras que básicamente son datos que ofrecería el país a través de medicina legal y policías, tribunales, y por ejemplo no están relacionadas ahí todo lo que ha ocurrido en materia de ejecuciones extrajudiciales en el país. Otro índice es el de la pobreza, privación y alimentación. La encuesta ENCOVI reportó un índice de pobreza del 56,5% de pobreza en el 2024. Eso significa que cada 6 de cada 10 venezolanos están en una situación de pobreza. Nos comparamos con otros sitios, Latinoamérica tiene altos índices de pobreza y son muy zigzagueantes, ¿no? En el caso de Venezuela, estamos también en el último vagón del tren y es una pobreza más estructural y por lo tanto es más preocupante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, está vinculada con la inexistencia del trabajo, el trabajo en negro, y eso hace que toda la situación sea más complicada. Es verdad que si en Venezuela hay un cambio de real, un cambio hacia la libertad en lo institucional, todas esas cifras, por ejemplo, esa cifra, especialmente con la llegada de inversión y un gobierno que ofrezca las condiciones propicias, esa cifra se le da un vuelco, pero muy rápido, ¿no? El tema de la subalimentación, la desnutrición, son cifras de la FAO, del Banco Mundial, triste. Entre los años 2000 y 2004, 16,3% está reportada las cifras de desnutrición. Del 2005 al 2009 cayó un poco la desnutrición,
Eso coincide con los años de bonanza económica que hubo en la primera parte del gobierno de Chávez. Bajó la desnutrición al 12,3%, del 2010 al 2012 sigue bajando al 6,4%, ya en el 2013 al 2015 empieza nuevamente a subir al 8,3%, del 2016 al 18% sube al 21% el índice de desnutrición, del 2019 al 2021 27,6%, casi 3 personas de cada 10 en una situación de subalimentación o abiertamente desnutrición, y una estimación actual que está en el orden del 23%. Lo trágico que si nos comparamos en ese índice con el resto de los países de América Latina, los países de nuestro entorno, esa cifra en América Latina está promedio entre el 6 y el 7%. Venezuela está en un 23%. Corrupción, transparencia e integridad pública. Yo creo que aquí no hay mucha sorpresa. 2020, según Transparencia Internacional, Venezuela en el puesto 15, pero en el 15 de abajo de 100 países medido ese índice. En el 2024 bajó al puesto 10, y en el 2025 nos mantenemos en el puesto 10 de 100 países medidos. Venezuela entre los peores puntajes del hemisferio y del mundo en corrupción del sector público. ¿No hay alguien con alguna sorpresa en la materia? La verdad es que yo creo que nadie, ¿no? Estado de Derecho e institucionalidad, otra cosa vergonzosa. Aquí hay 3 agencias, algunas que son privadas, otras son mixtas, agencias multilaterales con sector privado. Hay una que llaman el World Justice Project, Rule of Law Index, saca un índice del cumplimiento del debido proceso, del cumplimiento de la ley. En el 2024, Venezuela, vergonzosamente, en el puesto 142 de 142 países. Al fondo, en la letrina institucional en el tema de manejo de Estado de Derecho. Hay otra agencia, Freedom House, Freedom in the World 2025. Bueno, reporta que tras la elección presidencial del 2024, la elección donde hubo el fraude electoral que le arrebataron la victoria a la oposición, se produjo un aumento de arrestos, de intimidación y represalias a la oposición por el disenso político. Estamos viendo recientemente que incluso se liberaron 500 presos políticos, hay otros 500 presos que continúan detenidos, muchísimos de ellos no se sabe cuáles son las causas, no se sabe si son de quién son presos, y no se sabe evidentemente cuándo van a salir. Freedom House resume que las instituciones democráticas vienen deteriorándose constantemente desde 1999, desde que llegó Hugo Chávez al poder, y que no hay prácticamente canales de disenso político libre, en libertad en Venezuela. Derechos humanos. Aquí citamos nuevamente 3 fuentes. La ONU, que en el 2024 ya ratifica a través de un informe muy detallado lo que ya se había dicho en un informe que hizo la expresidenta de Chile, Bachelet. En Venezuela básicamente se registraban detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual en las detenciones, a través de un plan coordinado, básicamente para silenciar las voces opositoras, con el agravante, con el dato miserable de que entre muchas personas detenidas entre las víctimas de esas detenciones ilegales, habían mujeres y habían niños y habían personas con discapacidad. Amnistía Internacional reporta para el 2024 represión violenta, miles de detenciones arbitrarias, menores de edad entre los detenidos, denuncias de tortura en contra de los detenidos, incluyendo mujeres y niños, y bueno, impunidad. Y finalmente Human Rights Watch, que dice que Venezuela enfrenta simultáneamente represión contra la disidencia, emergencia humanitaria y éxodo masivo. Bueno, y además presuntos crímenes de lesa humanidad que están siendo investigados, lamentablemente sometidos a esos tiempos eternos que son característicos de la justicia internacional, que por lo tanto mucha gente ha dejado de creer en esas instancias, ¿no?
Un resumen del socialismo para del siglo XXI para Venezuela, un resumen de la herencia de la peste roja. Bueno, en la economía de 413 mil millones de dólares que llegó en el clímax en la época de las vacas gordas en el 2010 a una economía hoy en día de 119 mil, 120 mil millones de dólares para redondear en el 2024. La moneda, 3 reconversiones monetarias, como dijimos, en el 2018, en el 2008, 2018 y en el 21, que le han restado 14 ceros a la moneda, al bolívar soberano, creo que se llama. El desarrollo humano a niveles de hace 30 años, los índices de desarrollo humano. La corrupción, número 15, ya hoy en día en número 10 en el 2024 y 2025. El Estado de Derecho, último lugar en el mundo, puesto 142 de 142 países medidos. Una diáspora, 6.9 millones de venezolanos excluidos, votados, obligados a irse del país, según reporta R4B. Afortunadamente, aparentemente estos índices están mejorando un poco, hay gente regresando nuevamente al país en virtud de ciertas condiciones de esperanza que se están abriendo en el horizonte. Y los derechos humanos, ONU, Amnistía y Human Rights Watch, detenciones arbitrarias, abusos sexuales, desapariciones, represión postelectoral y crímenes de lesa humanidad. Lo que les había dicho ya terminando, una comparación directa con algunos países de la región en un balance luego de 30 años. Bueno, en economía, Brasil, México, Colombia, vamos a usar esos 3 casos, a compararnos con los 3 grandes. Venezuela estaba en ese grupo. Venezuela estaba en el grupo entre los países más importantes hace 30 años. Venezuela estaba entre los países, entre Brasil, México, quizás Argentina y Venezuela, en ese club. Bueno, Brasil, México y Colombia creciendo su economía. Venezuela, una economía más pequeña de la que se tenía medida hace 30 años. Nuevamente, valores nominales de hace 30 años y valores reales, espantosa el decrecimiento económico. Con más población y con menos infraestructura, porque la economía, la infraestructura la han acabado, ¿no? Un colapso claro, muy fácil medible, desde el colapso del pico petrolero que hubo en el 2008. Ingreso per cápita sube o se mantiene, el resto en México, en Brasil y en Colombia. En Venezuela cae de $13,000 a $4,000, y aquí vale la pena decir que $4,000, y habría que meterle la lupa a ese dato por todo el tema de manipulación cambiaria de dólares oficiales, dólares Banco Central, habría que ver cuál es ese valor real, porque recordemos que Venezuela es un país donde el salario mínimo hoy es $3. Moneda, todos los países han devaluado, Brasil, México y Colombia, pero Venezuela ha devaluado como un campeón. Le ha eliminado 14 ceros a la moneda desde el 2008, en menos de 20 años. Población, todos los países creciendo, Venezuela perdiendo población que se ha ido, mano de obra, capital humano que se ha ido a otros países. Migración, Estados Unidos y Colombia atrayendo migración, atrayendo mano de obra, atrayendo capital humano. Venezuela expulsando a casi 7 millones de habitantes. Derechos, los índices de desarrollo humano, todos esos países subiendo sus índices, Venezuela retrocediendo en todo. Corrupción, todos con problemas. Latinoamérica, el tema de la corrupción en Latinoamérica es un tema endémico, como todos sabemos, pero Venezuela en el fondo global, no solamente latinoamericano, en el fondo a nivel global, en materia de corrupción y en materia de Estado de Derecho, todos esos países mostrando cifras malas, todos muy imperfectos, pero Venezuela de último en el mundo. Una nota final, ya para terminar, sobre institucionalidad, sobre alternabilidad, sobre democracia, sobre fortaleza institucional. En los últimos 27 años en Venezuela ha habido un solo partido gobernante, todos lo sabemos, el partido MBR, que después cambió sus siglas a Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha detentado el poder burlándose de la voluntad popular en todos los procesos electorales, haciendo procesos electorales donde no ha habido transparencia, donde no se ha jugado con una cancha que esté nivelada, con uso abusivo de los recursos del Estado, con situaciones problemáticas el día de la elección,
con persecución a opositores políticos, con búsqueda de opositores políticos a la medida y al criterio y al gusto del partido gobernante, y directamente robándose las elecciones después de los cómputos, después del proceso electoral. Solo 2 presidentes han habido, porque esta vaina que está ahorita montada con la presidenta encargada Delcy Rodríguez es exactamente lo mismo lo que viene. Realmente han habido solamente 2 presidentes en el proceso, en la historia, montados en la testa del poder desde hace más de un cuarto de siglo, ¿no? En toda Latinoamérica ha habido, por lo contrario, ha habido alternancia, ha habido cambios de presidente. Aquí tengo algunas cifras. En la vecina y en la hermana Colombia, 5 presidentes en los últimos 27 años. Todos de signos políticos distintos. En Argentina, 9 presidentes, todos de signos políticos distintos, y con la salvedad que Argentina ha estado en estos últimos 27 años sumergida en procesos muy convulsos, con cambios de presidentes en periodos muy cortos de tiempo, ¿no? En Ecuador, similar al caso argentino, hasta la lacra de Rafael Correa, con la herencia pútrida en lo institucional que dejó ese caballero, han habido 8 presidentes que han pasado por la presidencia del Ecuador. En República Dominicana, la gran República Dominicana, la joya del Caribe, y en Estados Unidos igual 5 presidentes en los últimos 27 años. En México, 6 presidentes. En Venezuela solamente 2 presidentes. Estamos igualados a Cuba. Qué raro. Igualados siempre, coño, con la lacra del salón, ¿no? Bueno, en Cuba incluso más, porque en Cuba estuvo Fidel, estuvo la China, y el bólido actual, que se me fue el Díaz-Canel. Por cierto, Cuba, viva Cuba Libre 2026, vienen cambios de Cuba. Bueno, si te gustó el programa, deja tu comentario abajo, envíaselo a alguien que consideres que le puede interesar, deja cualquier comentario, sea un comentario que esté en la línea de más o menos la exposición que hemos hecho, sea contrario, y nos vemos en un próximo programa de La Guachafa. Bueno, este fue otro episodio de La Guachafa. Si lo disfrutaste, envíaselo a alguien. Si te gustó a ti, ponle la manito. Si no te gustó, ponle esto, ponme un comentario. Suscríbete al canal y envíale esto, envíale el canal y envíale lo que hablamos hoy al más ladilla del grupo de WhatsApp. Nos vemos en La Guachafa.